¿Qué te parece a ti? Claro, porque vamos a ver, se disuelve el Parlamento Autonómico, quien puede hacerlo, que es el presidente de la Generalidad, convoca para el 12 de mayo elecciones autonómicas y entonces unos presupuestos generales del Estado, que hasta hace una semana eran los cojo presupuestos, que nos iban a poner en el planeta Marte, pues ahora dice Óscar Puente, por cierto, luego te voy a preguntar por un tuit, ahora le paso el pantallazo a Omar, un tuit de lo más baboso que he leído yo a un representante público en años, aludiendo a Díaz Ayuso. Ahora dentro de unos minutos os lo voy a poner para que lo comentemos. Le acabo de dejar yo una perla al figurita al de transportes, a ver si se lo lleva Tito Berni a algún sitio a que se desahogue, en vez de poner esas babosidades que ha puesto acerca de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Digo que Óscar Puente diciendo el otro día que tampoco era tan importante tener presupuestos. Estos tíos se miran al espejo y se carcajean, no de lo listos que son, de los gilipollas que piensan que somos todos los demás. Lo que sí que está claro es que ahora en el tablero nacional durante 2 meses nada va a avanzar, porque lo que vote a favor Junts, hasta donde a mí se me alcanza, corrígeme si me equivoco, no lo va a poder votar a favor Esquerra, ¿no? Van a tener que mantener esa ficción por lo menos 2 meses, o al revés, porque ellos, lógicamente, hombre, querrán allí tener el uno mejor resultado que el otro y viceversa, con lo cual el figura está 2 meses, iba a decir así maniatado, no, qué coño, 2 meses más en Moncloa, cojonudo, que durar este Inter en Pero 4 además hay años. otra cosa, y es que al final, si no hay presupuestos, tampoco hay monedas de cambio con las que negociar. También es Es verdad. decir, ¿Eh? evidentemente, Junts y Esquerra van a escenificar la confrontación dentro del Congreso de los Diputados en según qué aspectos, porque estamos en elecciones y por tanto cada uno tiene que sacar pecho de su presunta capacidad o bien de oposición o bien de acción, pero la realidad es que no va a haber pasta a repartir. Y como no va a haber pasta a repartir, pues resulta que PNV, Bildu, en fin, Coalición Canaria y el resto se quedan. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener una colección de decretos leyes uno detrás de otro, a cual más lamentable y penoso, que por cierto, esto es otra cosa que también deberían de hacerse mirar los partidos que se llaman constitucionalistas, esta interpretación torticera de cómo se ejerce la acción política. Y luego aquí en Cataluña, pues lo que te digo, nos esperan un par de mesecitos animados, viendo cómo se tiran los trastos los unos a los otros y con toda la situación paralizada, porque es que no solamente no tenemos presupuestos en el Congreso de los Diputados, es decir, con el Gobierno de España, sino que tampoco tenemos presupuestos con la Generalitat de Cataluña, o sea que estamos todos empantanados a base de miel. Y es Así verdad que es. tú puedes trabajar con una prórroga de presupuestos, claro que sí, la ley eso te lo contempla en situaciones en las cuales no te queda otra. Pero Pero hombre, cada partida de gasto que quieres a ver, añadir para un concepto para otro, tienes que hacerlo, claro, digamos, en el caso del Parlamento, del Congreso, pues tienes que llevar una proposición de ley para que te aprueben todo. ¿Que quieres gastarte 1.500 millones en Eurofighter? Pues tienes que tal, no sé qué. ¿Que quieres introducir una figura impositiva nueva? Pues tienes que hacerlo de manera específica y tal, porque si no, hombre, si la intervención general del Estado son, que lo son, como deben de ser, no te va a dejar. Entonces, hombre, tiene que ser muy claro. cómodo Y lo que es gobernar peor, así. es decir, si un ministro te está diciendo que bueno, que no haya presupuestos, pues no pasa nada porque se prorrogan y oye, la administración sigue funcionando. Ya, ya. Hombre, entonces la siguiente pregunta que tú te haces es ¿y para qué necesitamos el Congreso de los Diputados a los ¿Eh? señores ministros del gobierno? Para nada. Mira, ¿sabes para qué los necesitamos? Claro, Ponme dentro pantallazo en este caso, Omar. Los necesitamos para que pongan babosidades como esta, factoría del de Notre Dame. Y ahí lo voy a dejar, no sé si os gusta el cine. Óscar Puente, dice Isabel Díaz, porque es una cita, una contestación, a un tuit de Isabel Díaz Ayuso: Sánchez aprueba la ley más execrable, la de la amnistía, de la democracia por la convivencia, la reconciliación y rollos varios. Bueno, pues ahora ni por los presupuestos. Supongo que sigue diciendo, le han toreado o algo así. Y dice el pájaro el pajarraco este de Valladolid, dice: execrable es lo del testaferro con derecho a roce, Isabel, dimite. Bueno, los más suaves le han calificado de machista. Yo creo que este señor, como el Partido Socialista tiene una larga tradición putera,
pues a lo mejor lo que le hace falta es que se coja un compañero, al Tito Berni o a alguien, y le lleve a dar una vuelta por la noche, primero que le inviten Ramsés a cenar, ahí en la Puerta de Alcalá, y que luego se lo lleve, o que cojan el coche, porque estos ni siquiera tienen estilo ni nivel. Ahí, no sé, yo hace muchos años había clubs de mucha clase, ¿no?, para gente muy importante en Madrid, con señoritas de mucho nivel. Estos no llegan ni a nivel de bar de carretera, con todos los respetos a las trabajadoras del amor. O a lo mejor es que tiene algún tipo de obsesión. Óscar, ¿hay algo que no nos hayas contado? Que estás entre amigos, aquí puedes hablar. A lo mejor tienes alguna obsesión secreta con Isabel Díaz Ayuso y muchas veces, pues esto en psiquiatría tiene que tener un nombre, pues lo has expresado de esa forma. ¿Tú crees que un ministro de España pues, se puede dedicar a esto? ¿Para esto les pagamos el sueldo a esta gentuza? Es que ahí está el tema. Es decir, este comentario de Twitter, que Twitter está lleno de comentarios de este estilo, Sí. que te los lanzan los troles y los odiadores habituales que todos tenemos, pues quedaría en eso, quedaría en una cochinada por parte de un troll baboso que, oye, pues no va más allá. Dentro de las múltiples groserías que, insisto, nos tenemos que escuchar algunas. Y digo algunas, que sabes que yo no me gusta utilizar los términos en femenino o en masculino, así y tal, que yo utilizo siempre el genérico porque yo lo de todas y todos y tal, o sea, es que me repatea el lenguaje inclusivo. Pero aquí sí que voy a hablar desde el punto de vista femenino. Claro. Es decir, normalmente las mujeres que estamos en política o que hemos estado en política, pues tienes una legión de odiadores que se dedican mucha sororidad y mucho yo sí te creo hermana y mucho me too, pero a la que pueden empiezan a meterse o con tu aspecto físico o con cochinaditas varias, como estas. En fin, lo asumes porque son cuentas troll, normalmente no son conocidas y tal. En el contexto en el que estamos hablando, es un ministro del Reino de España, caramba. O sea, un ministro no puede tuitear como si fuera un orco de las cavernas de Twitter. O sea, no puede. Queda automáticamente descalificado. Entonces, yo entiendo que ahora mismo la señora Díaz Ayuso, para el Partido Socialista, sobre todo para Pedro Sánchez, es el objetivo a batir porque es la que les saca los colores constantemente porque no se corta un pelo. Y entonces les responden, los tiene que responder, le buscan lo que haga falta para intentar hundirla políticamente y si no pueden políticamente intentarán hundirla como persona. Y entonces, eso están utilizando esa táctica. Pero mire, deberían de cortarse un poquito porque para eso, para este tipo de ataques ya tienen las cuentas troll que ya conocemos, que además están pagadas por todos los españoles, como aquella de Mr. Handsome y, en fin, toda la retahíla más que tienen para meter esta serie de barbaridades y de burradas. Pero lo que no puede hacer un ministro de España, insisto, desde su cuenta, es decir este tipo de cosas. Es que queda automáticamente descalificado. Es que yo me estoy imaginando este mismo tuit dicho por un ministro francés o alemán o british o estadounidense, ahí no de ministros, pero bueno, algo el cargo equivalente a la representante de una fuerza política rival, es que automáticamente exigirían su cabeza y además la pondrían en cabeza de plata para ser ejemplares con el tema de los machismos, la sororidad, etc. Entonces, claro, a mí este tipo de comportamiento tabernario por parte de un político ya me molesta. Es decir, puedes decir lo mismo pero siendo muchísimo más elegante. Pero hombre, ya si viene de un ministro de España, lo descalifica del todo. Y yo, a mí, si yo fuera miembro del Partido Popular y estuviera en el Congreso de los Diputados, hombre, pues donde las dan las tomas. Estaría empezando a sacar según qué fotos de este señor, con según qué señorita y con según qué coche, que al final tuvo que reconocer que la cosa no estaba bien hecha. Es decir, no estaba bien hecha. Hombre, claro, o sea, si vas de este palo, tienes que tener una pulcritud a tus espaldas absoluta. Y digamos que el señor Óscar Puente no la tiene. No, no la tiene. Bueno, veremos cosas y vamos a poner como en las series americanas to be continued, ¿no? Y dentro de unos días, cuando sigamos hablando, pues seguiremos desarrollando más capítulos
de la nueva temporada de las desventuras del figura, que al final, desgraciadamente, son las nuestras, mientras este tipejo siga en Moncloa. Yo simplemente espero que después del bofetón que se pegue, después de las vascas y después de las catalanas, del bofetón que se pegue en las europeas, pues se vea obligado, no por voluntad propia, pero se vea obligado, siempre y cuando la Guardia Civil o el juez no crea pertinente hacer algunas cosas más antes o nos enteremos de más cosas, se ve obligado a disolver las cámaras. ¿Tú crees que este llega a comerse el turrón en Moncloa? Bueno, esto es hablar por Yo hablar, creo que él claro. va a hacer todo lo posible por comérselo, no solamente este año, sino el que viene y el otro. Es decir, como Franco, 39 años, si le dejan. Yo creo que no tiene ahora mismo un planteamiento a largo plazo, o sea, está viviendo al día. Y día que pasa, oye, día que continúa. Y creo que eso va a intentar seguir así hasta el final. Ya veremos después las circunstancias, porque el calendario electoral realmente es endemoniado. Eso hay que tenerlo en cuenta completamente. Y según qué tortazos se vaya pegando, y luego a ver cómo va a quedar todo el tema de la ley de amnistía con las cuestiones prejudiciales en Europa y tal. Veremos qué es lo que pasa con el señor Puigdemont, si se atreve o no se atreve a pisar suelo español, que es que aquí mucha prepotencia, mucha arrogancia y, si me lo permitís, mucha chulería a la hora de decir, no, va a ser el candidato presidente de la Generalitat por parte de Junts, bla, 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 estará en la investidura, tal. Yo eso quiero verlo, porque hay que recordar que este señor huyó en un maletero porque era incapaz de asumir las consecuencias de sus actos en 2017. Y desde entonces está a chocolate belga, a mejillón y, en fin, a lo que haga falta en Bruselas. Pero aquí no ha pisado territorio español, y el día que lo pise, pues se puede encontrar con que ahí sí que pum, 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 lo cojan, lo lleven delante del juez y el juez automáticamente, por mucha ley de amnistía que haya, plantea una cuestión prejudicial a la Unión Europea y este señor no va a poder estar tan tranquilito. Y como él eso lo sabe, e insisto, su carácter es de una cobardía moral enorme, yo ya veremos si al final hace lo que él querría. Lo que él querría es tener, desde luego, la gran marcha sobre Roma, una entrada triunfal en Cataluña, las gentes asomadas a los balcones aplaudiéndole, una multitud en los arcenes de las carreteras vitoreándole a su paso, en fin, homenajes por todos aquellos pueblos en los que pasa y que las alcaldías sean afines, donde lo reciba el alcalde, allí le imponga la banda del municipio y tal y cual. Eso es lo que a él le gustaría. Ahora, ¿va a poder hacerlo? A lo mejor les acabamos viendo los dos en una celda en Soto del Real. Cosas más raras se han visto en otros países. Bueno, no, porque el figura se piraría a la República Dominicana. Se haría un Bettino Craxi, pero ver a este en la cárcel es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Fíjate que yo, como soy una persona que creo en el Estado de Derecho, que creo en la presunción de inocencia y que creo en las cuestiones judiciales, yo lo que quiero es verlo delante de un juez con un juicio justo y que a partir de ahí se resuelvan los tribunales. Claro. Y después el resultado, hombre, evidentemente habrá resultados que a mí me satisfagan más o me satisfagan menos. Pero al final de lo que se trata es que cumpla con los requerimientos judiciales, oye, y se someta a la justicia, que es lo que tiene que hacer. Él y todos los demás que están viviendo a la sopa boba en el extranjero, que insisto, hay que tirar de todos los hilos de la financiación mediante la cual se pagan los casoplones y se pagan la vida y se pagan las nóminas de aquellos que están allí. Que eso nos puede dar grandes días de gloria. Y grandes sorpresas. Ángeles Ribes, que me alegro mucho. Cuídate mucho, amiga. Da un abrazo a Óscar y sigamos en la lucha. Y dentro de unos días nos volvemos a ver y nos volvemos a hablar. Hasta la semana que viene, Ángeles.